Sabemos que va a ser el descenso del testículo. Bueno, va a ser cuando no desciende el testículo más bien. Pues en la siguiente, por favor. Como sabemos, como introducción, el término criptorquía se refiere a la ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Es la anomalía genital más frecuente en el varón y afecta aproximadamente el 1% de los niños de un año de nacidos a término. El descenso pues está dividido en tres etapas, como se muestra en la imagen. Es la migración transabdominal del testículo hasta el anillo inguinal interno. Eh, Después sigue lo que es el desarrollo del proceso vaginal y del canal inguinal y posteriormente el descenso transinguinal del testículo hasta el escroto. La siguiente. Como factores de riesgo sabemos que están los factores estacionales, los factores genéticos, los factores ambientales. En el caso de los gestacionales, la obesidad materna, el parto por cesárea y peso nacer y la prematuridad pueden ser los factores que podrán disponerse para una criptorquidia. En los factores genéticos, el 14% de los pacientes con criptorquidia tienen antecedentes familiares directos, un 4% de los padres de niños con criptorquidia y de un 6 a 10% de los hermanos tienen criptorquidia. En el caso de los factores ambientales, es una exposición durante la gestación a los llamados disruptores endocrinos. En estos casos son conocidos como estrógenos sintéticos, pesticidas, surfactantes industriales y ciertos eh, antiplásticos, aditivos plásticos, perdón. La siguiente. Malformaciones asociadas que pueden que pacientes que tengan clitorquidia lo pueden padecer, puede ser el padre Willy, las trisomías 13 y 18, el síndrome de Klinefelter, la trisomía del 21 y pacientes con alteraciones del sistema nervioso central y en este caso también malformaciones urológicas. La siguiente, por favor. Bueno, pues creo que ya la definición ya la dio Romario. Y aquí vamos a ver, para clasificar los tipos de criptorquidia, vemos que hay testes palpables que se encontrarían en un 80% y testes no palpables que estarían en un 20%. Para poder clasificar qué tipo de test sería, tendríamos que hacer una exploración física en la cual vamos a incluir la inspección visual del escroto para que podamos clasificarlo. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, y pues aquí la criptorquidia lo vamos a dividir en testes palpables y testes no palpables. Cuando nos referimos a testes palpables, tenemos lo que serían testes no descendidos, testes ectópicos y testes en ascensor. El teste no ascendido va a ser aquel testículo que va a estar localizado, ahora sí que en el camino natural del descenso, desde el orificio inguinal profundo hasta la entrada del escroto. Y si hablamos del test ectópico, pues ahora sí que va a ser aquel testículo que se va a localizar fuera del camino natural. Y eso podemos encontrar las localizaciones fuera, ¿no? Y también podríamos encontrarlos en lo que sería en el peno púbico, perineal y femoral, se podría encontrar. Y el testes en ascensor van a ser testículos que debido a una hiperactividad del músculo cremaster se puede localizar en el conducto inguinal. Y con respecto a lo que serían los testes no palpables, estos lo dividimos en intraabdominal y ausencia de testes. En lo que sería el intraabdominal, ahora sí que en la mayoría de las ocasiones el testículo se va a localizar a menos de 2 centímetros del orificio inguinal profundo. Y también este puede estar localizado en otros lugares. Y respecto a la ausencia de testes, estas lo dividimos en testes evanescentes y lo que sería la agenesia testicular. Y respecto al test envasenente, ahora sí que esta definición lo vamos a dar porque mientras se realiza la exploración, pero va a ser una exploración quirúrgica, porque aquí se van a hallar vasos espermáticos y un conducto deferente normal, pero ahora sí que van a acabar en punta de lápiz.
Y pues la agenesia testicular, ahora sí que también la palabra lo dice, pues no vamos a encontrar vasos espermáticos ni conducto deferente. ¿Ya es la siguiente? Da la siguiente. Pues tomando en cuenta que el diagnóstico de criptorquidia se realiza principalmente como un método clínico, pues, lo recomendable pues es para no evitar o diagnosticar de manera tardía estos casos de criptorquidia, pues se aconseja, las guías aconsejan que se realice una exploración minuciosa de lo que es el paciente lactante y los recién nacidos. Y pues dependiendo de si esto se haya realizado correctamente o no correctamente, se menciona que se van a diferir los casos y encontrarlos como contactos de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Por eso en esta patología es fundamental realizar el método clínico, ya que menciona que los como ecografía para detectar testículos no descendidos pues no tienen tanta especificidad, y en el caso de los testículos intraabdominales vamos a poder encontrarlos vamos a encontrarlos con el método de elección, va a ser a través de la laparoscopía, pero esto ya es un abordaje pues más invasivo. Por otro lado, al hablar del tratamiento, pues con sus indicaciones principales y por lo que van guiados es para obtener optimizar la función testicular, es decir, que esta no se vaya a perder. También el reducir o facilitar el diagnóstico de neoplasias malignas, porque es bien sabido que en esta patología los pacientes, una vez que han sido diagnosticados con criptorquidia, las probabilidades de que estos padezcan en el futuro un cáncer testicular o lo desarrollen son más altas que la población normal. Así pues, también dentro de las indicaciones de esta patología, pues va a ir derecho hacia obtener beneficios estéticos en caso, pues, de que los pacientes al tener solo un testículo en su bolsa escrotal, pues no van a tener esta asimetría y de alguna manera, pues esto influye también ya en el estado del propio paciente y también a prevenir complicaciones. Un pivote fundamental en lo que es el tratamiento es que debe realizarse de la manera más pronta que sea posible. Las guías de práctica clínica indican que este tratamiento puede ser realizado a partir de los 6 meses de edad y que idealmente se sugiere que sea abordado a los 12 meses de edad y sea como un máximo plazo a realizar dentro de los 18 meses de edad del paciente. Así pues, también tenemos como otro punto importante que en los lactantes hay que tener, en caso de encontrar un testículo no descendido, pues hay que tener primero que nada una conducta expectante. Y esta pues va a desarrollarse entre los primeros 6 meses, porque también es bien sabido que en caso de que no se encuentren estos testículos no descendidos, pues hay posibilidades de que descienda en el transcurso de los primeros meses de vida del paciente. También en el caso de los niños prematuros, se menciona que es aún más frecuente que estos presenten un testículo criptorquídico, porque estos no van a completar realmente el plazo de tiempo que iban que tenía en el útero. Y pues por lo tanto, en estos mismos pacientes, pues la conducta expectante se va a desarrollar, va a ser un poco más tardía. Y por otro lado, esto de que haya ocurrido un descenso espontáneo de testículo criptorquídico, no se va a dar por hecho y finalizado el seguimiento de este paciente, porque este mismo descenso espontáneo que puede ocurrir puede suscitar una recidiva y el testículo puede volver a ascender debido pues mencionan que esto se debe a que en muchas ocasiones el músculo cremaster es digestivo y la acción de este músculo cremaster puede hacer que el testículo vuelva a ascender. Y también mencionaba la bibliografía que existe un tratamiento médico que consistía en lo que es unas inyecciones intramusculares de la hormona coriónica humana, con el objetivo de facilitar el descenso testicular, pero debido a las tasas pobres de éxito que esta tenía, pues actualmente se encuentra en desuso. La siguiente. Ahora bien, si vamos a hablar de lo que es el tratamiento de quirúrgicos,
quirúrgico, sabemos que este es el estándar de oro de esta patología. Y un punto también importante a realizar lo que es el abordaje quirúrgico es tener en cuenta la irrigación arterial que obtiene este testículo quirúrgico, que se da a través de lo que es el cordón espermático, lo que son los vasos del gobernaculum testis y lo que es a través de los vasos deferentes. Se menciona igualmente que en los púberes, en los adolescentes, en dado caso que se encuentre pues ya en estas etapas tardías un testículo no descendido, un testículo criptorquídeo, lo ideal será realizarle una orquiectomía. Esto debido a las altas tasas de desarrollar pues, procesos malignos en esos pacientes. Ya y también mencionan que ya en estos pacientes, pues, todo lo que es la espermatogénesis ya va a estar ausente. Y entonces, también, entonces ya si nos encontramos ante un testículo palpable, pues lo que se sugiere como método idóneo es realizar la orquidopexia inguinal. Esta pues es la que se evidencia en las imágenes que están en la diapositiva. Y pues el abordaje es a través de una incisión en lo que es la fosa inguinal pues respectiva, en donde se haya encontrado el testículo a través de la perfusión. Y se reseca todo lo que es el paquete espermático. Y me recuerdo que se resecaba lo que es el gobernaculum testis, y pues se realiza una medición de si los vasos tienen la longitud adecuada para poder llegar a la bolsa escrotal. En dado caso de que esto sea pues positivo, se realiza una incisión transescrotal y ya se continúa por el abordaje para descender estos testículos y fijarlos. Menciona que este método quirúrgico tiene una tasa de éxito muy alta, de alrededor de tasas superiores al 92%, varía pues dependiendo de las fuentes. Y es como un punto fundamental igual a considerar, es importante preservar las distintas estructuras que se encuentran en este cordón espermático, como son los nervios y vasos, a excepción del músculo cremestre, como se había mencionado con anterioridad, debido a que si no se escinde, pues y es hiperactivo, puede que tengamos unas recidivas a lo que es el tratamiento que se ha realizado. Y pues también se puede realizar únicamente un abordaje por orquidopexia transescrotal. Esto se mencionaba en caso de que el testículo se haya encontrado o se haya hallado muy cerca del orificio escrotal. La siguiente. Ahora bien, ya hablamos de hallar testículos palpables. En caso de los testículos no palpables, se menciona que el abordaje pues ideal va a ser a través de la laparoscopía. Y aquí podemos hallar que tengamos un testículo intraabdominal o un testículo que esté ausente en el abdomen. En el caso del primero de los abdominales, pues hallar características normales. Y cuando este testículo tenga características normales, pues se evalúa lo que es el tamaño de los vasos espermáticos. Si estos son largos y pues son correctos, cumplen con poder realizar el abordaje, pues culmina a través de la orquidopexia inguinal o por vía laparoscópica, dependiendo de la habilidad del cirujano. Por otro lado, si se hallan vasos espermáticos que no cumplan una longitud o sean muy cortos para llegar a la bolsa escrotal, se realiza lo que es una técnica de 2 tiempos llamada de Fowler-Stephens. Y se dice que el primer tiempo va a consistir únicamente en lo que es seccionar los vasos espermáticos. Se pinzan con clips o el objetivo pues de pinzarlos, y se dice que este primer tiempo culminaría este abordaje y se dejan recibir un periodo de tiempo para que mediante las otras vías de irrigación pues vayan suplan pues a lo que hacían estos vasos espermáticos, y posteriormente en el segundo tiempo ya que la irrigación pues ya está más desarrollada con los otros vasos, pues se culminaría el descenso del testículo pues por vía inguinal o por vía laparoscópica. Ahora, en el caso de que tengamos un testículo intraabdominal pero que presente características atróficas o remanentes, pues se va a sugerir realizar una exeresis para pues eliminar los restos que encontramos de ese testículo atrófico, pues para que no desarrolle, a disminuir las posibilidades de que desarrolle malignidad. Ahora, en el caso pues de un testículo ausente en el abdomen,
pues se evalúa igualmente los vasos espermáticos, los conductos deferentes y el estado que ocupan estos en el orificio inguinal, porque dice que podemos realizar a la hora de realizar exploración inguinal en estos vasos, puede ser común encontrar hallar este testículo. Y pues si es hallado, en el caso de que sea hallado el testículo, se valora si es viable. En el caso de que este pues sea viable, se culminaría con una orquidopexia. Por otro lado, si el testículo presenta características atróficas, como ya se mencionó, se va a retirar mediante orquiectomía. Por otro lado, como ya mencionado nuestro compañero Edwin, en el caso de que sean hallados vasos espermáticos diferentes, mencionaba ahí el artículo, en punta de lápiz en lo que es el orificio inguinal, que esto era un signo patrognomónico de un testículo evanescente. Este testículo evanescente, pues, es resultado de una torsión testicular en lo que es el periodo prenatal, y por lo tanto, pues, en este caso, este testículo se volvió atrófico y ya no se hallaba. La siguiente. Ahora bien, hablando un poco de las complicaciones que puede haber en esta patología, las relativas a la orquidopexia, pues mencionaban que pues, puede ser el hecho de no conseguir el descenso testicular, que suscitar una aparición de una hernia inguinal, pues debido al abordaje que se ha realizado, ¿no? Y también la necesidad de realizar otra orquiectomía, pues vaya dependiendo de las características en las cuales se hayan encontrado estos testículos. También puede ocurrir la lesión de vasos espermáticos, como ya se mencionado, y que degenera también con atrofia testicular. Por otro lado, complicaciones relativas a la herida quirúrgica, pues es más común encontrar infecciones o que ocurran dehiscencias de las suturas, que se provoquen fístulas temporales o permanentes, defectos estéticos implicados por el mismo proceso que una mala cicatrización del paciente, en relación a los materiales de sutura con el cual que se ha usado. Siguiente. Y pues en el pronóstico, ya una vez realizado el abordaje quirúrgico de te mencionan que tenemos que realizar un seguimiento mínimo que dure 6 meses, y en ese seguimiento mínimo pues se va a estar evaluando constantemente la posición, el tamaño del testículo, para ver si cumplen con las premisas en las que se ha realizado el procedimiento. Por otro lado, un seguimiento a largo plazo de estos pacientes criptorquídeos puede ser debido a evaluar sus situaciones, lo que es fertilidad, el desarrollo y los riesgos de plagas, así como enseñar al paciente, pues en el caso de que sean pacientes más jóvenes, a realizar una correcta anomalías, pues que están atendidas de manera correcta. Y también relativo a la actividad, mencionaron que la mayoría de los pacientes recuperan sus buenas tasas de fertilidad y no padecen en casos de que sean unilaterales los pacientes criptorquídicos. Y pues también si tienen problemas de fertilidad pueden utilizar terapia hormonal para que esta mejore. Como ya se había mencionado, igual la rotación sería en caso de que el testículo no sea bien fijado o no quede dentro del escroto. Y pues como igual se mencionó, el riesgo de cáncer testicular va a persistir por más que se haya realizado la operación y ya se haya colocado nuevamente el testículo en la bolsa excretal, y va a ser de 4 a 10 veces mayor que la población normal. Y esta sería pues la última diapositiva. Yo creo que desde que llevaron pediatría, me imagino que llevaron el tema de criptorquidia, ¿no? Y sí tiene una importancia relevante, claro que sí tiene una importancia real por lo que tu compañero, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí clínicamente lo que hay que ver es explorar al paciente, porque por lo regular, los recién nacidos, acuérdense que tienen desarrollados los caracteres sexuales primarios, pero no los secundarios, compadre. ¿Y cuál es la importancia
de que no haya descendido ese testículo, ¿no? Entonces, bueno, por definición, criptorquidia va a ser la falta del descenso del testículo a la bolsa escrotal. Sí, mucha literatura dice que es ausencia del testículo en la bolsa escrotal, ¿no? Ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Sí, pero pues si está ausente el testículo en la bolsa escrotal, ¿quién me garantiza que no esté ausente en el resto del trayecto del recorrido? Entonces no sería criptorquidia, entonces sería una agenesia testicular. Entonces hay que establecer esa diferenciación. Por definición, criptorquidia es testículo no descendido. Claro, inicialmente me va a llegar el paciente a la consulta externa y decirme, al referirme a la mamá, oye, ¿sabe qué, doctor? No le palpo el testículo en la bolsa escrotal, ¿no? Claro, es lo que vamos a utilizar para hacer criptorquidia mientras se hace el protocolo de estudio para ver, uno, si tiene el testículo, y dos, ¿qué vamos a hacer con el testículo si lo tiene? Y si no lo tiene, pues lamentablemente informarle a la mamá que ya no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué estudios debo de solicitar? ¿Sí? ¿Qué estudios debo de solicitar para confirmar si ese testículo no descendió o está ausente? ¿Sí? Porque no vi que hablaran mucho de estudios, pero ¿qué estudio le voy a pedir? Claro, la clínica. ¿Sí? Tengo que explorar la bolsa escrotal primero para ver si está presente o ausente el testículo y posteriormente revisar el canal inguinal. ¿Sí? Canal inguinal. ¿A qué voy a explorar del canal inguinal? Lo que voy a tener acceso al explorar el canal inguinal, pues va a ser el orificio inguinal superficial, nada más, ¿no? Que es lo que exploramos cuando estamos en búsqueda de la presencia de una, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a otro tema también que vamos a regresar después para que se lo lleven ustedes como enseñanza en la clínica, que también lo tenemos que ver, para que lo tengan ustedes en mente. Sí, entonces, ¿qué estudio es el inicial después de que ya veo clínicamente y no palpo el testículo? ¿Qué estudio es el inicial que tengo que realizar para confirmar o no este diagnóstico, doctor? ¿Podría ser un ultrasonido? Acuérdense que todos tenemos que participar. Un ultrasonido Doppler, ¿no? Se realiza un ultrasonido, ¿no? Lo ideal es hacerle un ultrasonido Doppler que nos va a servir para valorar la presencia del flujo a nivel de ese testículo. Sí, claro. El ultrasonido nos va a servir para valorarlo hasta cierto punto en el canal o en el conducto inguinal, ¿no? Pero si ya se encuentra en cavidad abdominal, en hueco pélvico, retroperitoneo, de acuerdo, acuérdense lo que vimos embriológicamente, cómo va, mientras va descendiendo el testículo, cómo va ascendiendo el riñón cuando vimos embriología, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, si no encontramos ese testículo en el canal inguinal, sí, pues el otro estudio que se le tiene que pedir al pacientito es una tomografía simple y contrastada. ¿Contrastada para qué, doctores? Para valorar si ese testículo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de descender ese testículo lo más antes posible? Acuérdense que lo habitual de que el testículo esté afuera del cuerpo en sí, en la bolsa escrotal, es que se tiene que mantener a menos de 1 grado centígrado en relación a la temperatura corporal. Porque si no, ¿qué se va a ver afectado? Se va a ver afectado la función en cuanto a las células de Leydig para la producción de testosterona y las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. Y entonces de ahí la importancia de descender lo más antes posible ese testículo. Mientras más tiempo pasa el testículo en cavidad abdominal, lo más seguro es que en un futuro se atrofie. Y entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Por el riesgo. ¿Cuáles van a ser los principales complicaciones o riesgos de que ese testículo quede en ¿a qué se asocia, doctores? ¿Sí? A cáncer. La principal, Infertilidad. exacto. La principal es infertilidad. Claro, doctores, pero para que haya infertilidad, pues lógicamente que
tienen que tener criptorquidia en ambos testículos. Sí, esa es una entidad patológica muy, muy, muy rara. ¿Sí? Por lo regular, la incidencia de la aparición de criptorquidia va a ser hasta en un 85 a un 90% de que sea unilateral. Eso es lo más frecuente. Y acuérdense que en un futuro, si ese pacientito no se llega a descender ese testículo, pues tiene el otro testículo y no va a tener problemas de esterilidad, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que va a ser un órgano valioso, ¿no? Y está expuesto a traumatismos, no está exento también a que aparezca cáncer en un futuro, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, por eso la importancia de establecer el diagnóstico tempranamente, ¿sí? Ahora sí que si cae en ese 10% en el que no descendieron los dos testículos, ¿sí? Ahí sí corre el mayor riesgo de esterilidad. Claro, esterilidad o infertilidad, y acuérdense que eso se va a valorar hasta que entre en la pubertad el niño, ¿no? Sí, ahora, está relacionado también con una mayor incidencia de cáncer de testículo. Claro que sí, doctores. No es una causa principal para que aparezca cáncer en los testículos, pero sí se ha encontrado una asociación, ¿sí? De que al no encontrarse el testículo en el escroto, pues sí tenga una mayor incidencia de aparición de cánceres en el testículo. Cuando veamos tumores de testículo, vamos a ver cuáles son las principales causas de que aparezcan cáncer en el testículo. Incluso no se toma en cuenta la criptorquidia. Las principales causas son cuestiones hormonales, cuestiones traumáticas y cuestiones hereditarias para que aparezca cáncer en el testículo. Y en una menor proporción, la presencia del antecedente de la criptorquidia en el adolescente, ¿no? En el niño, perdón. Entonces, lógicamente, si ese testículo establecemos el diagnóstico de que ya no le funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más sano? Hacerle la orquiectomía, ¿sí? Porque si no funciona ese testículo y se queda en cavidad abdominal, ahí sí tiene una mayor, ¿sí? Una mayor incidencia de que aparezca cáncer, dejarle ahí el testículo, ¿no? Y establecer el diagnóstico, si no funciona, quitárselo. Si funciona, tratarlo de descender el testículo, ¿no? ¿Sale? Y aunque funcione mínimamente ese testículo, ¿sí? No hay estudios como tal para establecer al 100%, como por ejemplo un gamagrama renal para ver cuánto funciona el riñón, ¿sí? Pues lo ideal es bajar ese testículo. ¿Para qué, doctores? ¿Sí? Por mínimo que funcione. ¿Sí? Lo ideal es bajarlo para estarle dando seguimiento, como dijo su compañero, ¿no? Sí, para ver que no se vaya a malignizar principalmente, aunque ese testículo a lo mejor ya no funcione desde el punto de vista para la producción de espermatozoides, ¿no? Pero hay que bajar ese testículo, ¿sí? Para estarle dando vigilancia. Esa es la finalidad principalmente, darle vigilancia a ese testículo. Esa es la finalidad para descender ese testículo. Hay que valorar también a qué altura está ese testículo para ver si se va a poder descender en el procedimiento quirúrgico en un solo evento, o hay que hacer una serie de procedimientos de irlo descendiendo paulatinamente, ¿sí? Para tratarlo de bajar lo más posiblemente al escroto. Claro, ¿cuál es el riesgo de realizar este procedimiento? Si de por sí tenemos un testículo que no está funcionando al 100% porque no sabemos qué tiempo estuvo ese testículo en la cavidad abdominal, al yo realizarle una manipulación quirúrgica, ¿sí? Pues de hecho le puede ocasionar daño a ese testículo, la manipulación, ¿no? Sí, sobre todo cuando se encuentra en cavidad abdominal, primero lo tengo que dar a la región inguinal para posteriormente bajarlo a el escroto. Pero si de cavidad abdominal, al momento de estarle realizando el procedimiento quirúrgico, veo que no va a poder descenderse este testículo, entonces lo más sano es realizarle la orquiectomía, ¿sí? Entonces es más fácil bajar un testículo que está en la región inguinal que un testículo que está en cavidad abdominal, en retroperitoneo, ¿no? Sí, entonces, incluso ya estando el testículo en el canal inguinal, hay que valorar si va a bajar en un procedimiento o hay que irlo bajando, ¿no? Entonces hay que hacer una incisión en el área inguinal, como la foto que mostró su compañero en la diapositiva. Sí, hay que realizarle una incisión en la región inguinal, explorar, localizar el testículo, ver las características macroscópicas de ese testículo,
Y disecar lo más que se puede el cordón espermático, porque hay veces que, como la imagen que mostró su compañero, pues sí nos va a dar ese cordón para bajarlo de primera intención hasta el escroto, pero hay veces que no. Entonces hay que fijarlo más abajo para posteriormente en un segundo tiempo ver si podemos descender más ese testículo. Claro, descender ese testículo no implica nada más hacer la disección y dejarla en la bolsa escrotal. ¿Por qué? Porque si el testículo se puede retraer y va a regresar al canal inguinal o va a regresar a cavidad abdominal. Entonces, el siguiente paso, ya teniendo el testículo en el escroto, hay que fijarlo, doctores. Hay dos formas principales de fijarlo, que es colocarle un punto al parénquima testicular, ¿sí? Colocarle un punto al parénquima testicular y posteriormente, y por el interior del escroto, colocarle un punto al músculo dartos. Y ahí se va a fijar el testículo al dartos. O la otra opción es hacerle una bolsita al escroto, se llama. ¿Sí? Se desciende el testículo y se realiza una bolsa escrotal entre el dartos y la piel del escroto. Y ahí se coloca. Y ahí se coloca el testículo. Hay mucha controversia entre si se realiza una bolsita al escroto o se coloca un punto en el testículo. ¿Cuál es la controversia, doctores? Que al momento de realizar una punción en ese parénquima testicular, se van a formar anticuerpos, ¿sí? Antiespermatocíticos. ¿Sí? Entonces, también colocarle ese punto al testículo en un futuro me puede predisponer ¿a qué? A mayor riesgo de infertilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de ir correlacionando todo esto y chingue, porque no es normal meterle un punto al testículo, ¿no? Si le meto un punto en la piel, sangra. Y se forma un proceso inflamatorio, un proceso cicatrizario. Igual va a pasar en el testículo, va a haber un proceso inflamatorio, se van a formar anticuerpos antiespermatozoides, ¿sí? Y se va a llevar a cabo un proceso, ¿sí? De cicatrización, que al final de cuentas me puede dar un proceso fibrótico que va a alterar todas estas funciones del testículo. ¿Sale, doctores? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya les quedó un poquito más claro? Mencionaba ahí un término su compañero, déjenme lo busco. Mencionaba un término en cuanto a las clasificaciones. Bueno, no está, pero les voy a mostrar una clasificación antes de que terminemos esta hora. Creo que ya lo ven, ¿verdad? Bueno, esa es la definición. Unilateral en un 85%, bilateral va a ser en un 15-10%. Sí, es una de las malformaciones más frecuentes en los genitales externos en el varón, hasta en un 3-9% de los nacidos a término, y es más frecuente en los niños que nacen prematuros o que son secundarios a un parto pretérmino, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de la criptorquidia, doctores, cuando no desciende el testículo. Vamos a tener testículos no descendidos congénitamente que se van a encontrar fuera de la bolsa escrotal desde el nacimiento y pueden ser palpables a lo largo del trayecto normal del descenso, a nivel de la ingle y a nivel de la región inguino-escrotal, ¿sí? Pero no se pueden desplazar hacia el escroto, ¿sí? El testículo ausente o anorquia o agenesia testicular cuando no es posible encontrar la gónada tras pruebas complementarias y la cirugía. El testículo ectópico, lo comentó su compañero, es cuando el testículo está fuera, ¿sí? Fuera del trayecto normal del descenso testicular en la vida embrionaria, ¿no? Y los testículos no descendidos adquiridos han descendido en el primer año de vida y posteriormente reascienden, ¿sí? Esto es una patología frecuente y eso es bueno porque al final de cuentas ese testículo pues sí va a funcionar y es más fácil establecer el diagnóstico en ese tipo de casos. Si había un término similar que utilizaba su compañero, pero en sí se refería al testículo retráctil,
retráctil, ¿sí? Que esté involucrado lo que es la presencia del músculo cremaster y del músculo dartos al momento de llevar a cabo lo que es en la estimulación. Entonces va a haber una retracción de tanto el músculo darto, del músculo cremaster, y por ende el testículo se va a hacer retráctil. Y es que a veces les van a llegar pacientitos que ellos mismos le van a decir, no, doctor, es que a veces me palpo el testículo y a veces no me palpo el testículo. ¿Sí? A esos pacientes, pues por lo regular no se les debe realizar ningún procedimiento quirúrgico por las posibles complicaciones que ya les comenté. ¿Sí? Lo que sí hay que estarles haciendo es darles seguimiento. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá, doctores? Al ratito, al ratito nos vamos a ver con litiasis urinaria, que es un tema muy bonito, es un tema muy bonito. Sí, y aparte es una de las patologías más frecuentes en las vías urinarias. Acuérdense que las dos patologías más frecuentes son hiperplasia prostática y litiasis. Vale, claro, la que se presenta más frecuente es infección de vías urinarias, ¿no? Tiene su chiste la infección de vías urinarias, pero en sí litiasis y próstata también. Bueno, antes de que se me olviden, lo bueno que me acordé, ¿no? Entonces, no sé si han visto ustedes, no sé si llevarán cirugía general, ¿sí? Y si han visto el tema de hernias inguinales. Entonces, para que se lo lleven de aprendizaje extra, ¿en quiénes es más frecuente las hernias inguinales, doctores? ¿En hombres o mujeres? ¿Hombres? ¿En quiénes y por qué? En hombres, Néstor, ¿por qué? Bueno, supongo que porque hay una conexión entre lo que es el escroto y el abdomen por el conducto inguinal. Queda permeable y permite el Porque paso. hasta cierto punto, doctores, hasta cierto punto, permeable no. ¿Sí? Hasta cierto punto, doctores, el descenso del testículo a la región inguinal, ¿sí? Va a permitir que haya un trayecto o una zona débil en la pared abdominal, ¿sí? Que ante los aumentos de la presión intraabdominal pueden generar que protruya asas intestinales a través de la ingle, ¿sí? Y a eso se le va a llamar hernia inguinal. Ojo, doctores, ojo. Sí, aunque la hernia esté en el escroto, es incorrecto utilizar el término hernia inguinoescrotal. No, doctores, el término correcto, aunque la hernia o los intestinos prácticamente estén hasta en el escroto, porque sí llegan a llegar al escroto, doctores, asas intestinales. Sí, el término correcto es hernia inguinal. Sí, hernia inguinal. Los expertos en el manejo de las hernias inguinales para realizar las plastías son los cirujanos generales. Sí, ¿por qué les comparto esta información, doctores? Porque hay médicos familiares que hacen una residencia de 3 años, ¿sí? En el instituto, y nos mandan a los pacientes a nosotros para realizarle la plastía. Nosotros no realizamos plastías. Aunque se encuentre en el escroto, es un defecto de la pared inguinal. Nosotros sí conocemos la anatomía de la región inguinal y hasta cierto punto sí podemos realizar una plastía. Sí podemos, pero no debemos. Sí, porque si se complica o algo, los que se van a ir al bote, pues es el que realiza este tipo de procedimiento. ¿Vale? Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer, pero no se deben. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes siempre en mente al valorar a un paciente. Hay veces que dices que es bonita la lana, ¿no? Pero no, de nada te sirve si vas a ir a terminar al bote, ¿no? Sale, doctores, lo vamos a dejar hasta ahí y continuamos al rato. Que tengan una excelente hora de clases. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Es una enfermedad caracterizada por la presencia de componentes de la orina, solo que estos van a estar en forma sólida en lo que es el aparato urinario. Estos componentes van a recibir el nombre de lo que son cálculos, litos o bien de piedras en los riñones.
va a ser uno de los padecimientos más frecuentes del riñón, sin embargo no va a ser el más común, va a ocupar el tercer puesto de afecciones más comunes en las vías urinarias, después de las infecciones y de padecimientos de la próstata. Va a ser más frecuente, perdón, va a ser más frecuente en varones que en mujeres y mucho más poco frecuente en niños. Mencionaba que en los varones era más frecuente porque presentaban más altos niveles de oxalato que en mujeres, y en las mujeres pues presentaban niveles de citrato, me parece que era para disminuir lo que son los cálculos renales. Para que se puedan dar lo que son los cálculos renales, tienen que pasar por dos procesos, que son la cristalización o bien por precipitación. Dentro de la cristalización, estos se van a formar de forma lenta, pero van a crecer, van a tener un tamaño aumentado. En cambio, en lo que es la precipitación, van a crecer de manera rápida, pero estos se van a quedar de forma van a ser partículas de tamaño muy pequeño. Dale la siguiente, por favor, Néstor. Bueno, de acuerdo a la etiología, pues van a haber distintos factores que predispongan a que se presenten los cálculos. Sin embargo, el factor más importante va a ser la dieta. Y sí, la dieta, además de factores genéticos y ambientales. De acuerdo a la edad que presenta el paciente, va a ser el tipo de lito que pueda tener. Por ejemplo, mencionaba que en adolescentes los cálculos los más frecuentes eran los de cistina. Después de los 20, 30 en adelante, pues ya eran más comunes los cálculos de oxalato de calcio. Para posteriormente, después de los 50, los más comunes eran los de ácido úrico. La raza más afectada pues va a ser la raza blanca, y dentro del factor genético va a haber un 25% de predisposición. Por otro lado, van a haber enfermedades específicas que predispongan a lo que es los cálculos renales, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, porque en estas afecciones pues van a modificar lo que es el pH, tanto de la orina como gastrointestinales, y esto va a romper lo que es el equilibrio de la orina, provocando que se formen estos núcleos, primero que se sature la orina, y luego se sobresature para formar lo que son los cálculos. Por otro lado, tenemos a la diabetes, que va a ser un factor importante porque va a aumentar, va a provocar inflamaciones en lo que es el epitelio gastrointestinal, y no va a haber el correcto, va a haber una mayor absorción de lo que son las sales. Por ejemplo, pueden presentar mayor acúmulo bueno, en estas personas, en personas diabéticas, lo que más se va a presentar pues son, pueden presentar diarreas, y diarreas crónicas mencionaba, y que en estos podrían haber pérdida de fluidos y modificar tanto el pH gastrointestinal y a su vez el pH urinario. Por otro lado, los pacientes con gota pues van a presentar mayor niveles de ácido úrico y van a formar cálculos de ácido úrico. Y el embarazo pues era un factor importante para predisponer tanto infecciones como cálculos urinarios. Sin embargo, no estaba del todo claro la formación de estos, porque mencionaba que las mujeres embarazadas presentaban mayores concentraciones de citrato, que es un inhibidor del crecimiento y la agregación de lo que son los cristales. Y bueno, para que se formen lo que son los cálculos debe seguir un proceso que primeramente debe ser la saturación urinaria, que es cuando estas sales empiezan a acumularse en las vías urinarias, para posteriormente llegar a lo que es la sobresaturación, cuando estas sobrepasan los niveles normales
bueno, en condiciones normales hay sales en la orina, pero que estas mantienen un nivel adecuado. En cambio, la sobresaturación, pues estas ya sobrepasan estos niveles y empiezan a formar lo que es la nucleación. En la nucleación es la formación del cálculo, bueno, del núcleo del cálculo, para que posteriormente ese núcleo crezca y se le agreguen cristales, se le vayan agregando más sales y más cristales para que se forme finalmente el cálculo y se retenga como tal. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a la epidemiología, pues va a haber una alta recurrencia después de que ya se padeció de delitos, un 50%. En el año, pues se puede presentar al año con un 14%, en 35% en 5 años y el más común en 10 años con un 52%. Y los cálculos pues más comunes van a ser los de calcio, como ya les había dicho, que son los primeros dos de arriba, y el primero de la segunda línea en un 60-65%. En estos va a incluir lo que es el oxalato y el fosfato de calcio. Por otro lado, los de estruvita y los de ácido úrico, que son de 5 a 15% en su predisposición, y los cálculos de cistina, que son un poco comunes y corresponden del 1 al 3% de los cálculos. La siguiente, por favor. Siguiendo ahora con la epidemiología de la nefrolitiasis, vamos a ver aquí un tema bastante importante para México, que son las zonas litiológicas de México. En sí es en donde se concentran más los pacientes con nefrolitiasis en todo el país, ¿no? Entonces aquí, estas son estadísticas sacadas de 2014 a 2016 por un documento de Mérida, Yucatán. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque Mérida y bueno, en sí Yucatán es el estado con la tasa más alta tanto de hospitalizaciones por ureolitiasis que hospitalizaciones en habitantes en general. Esto se considera como un efecto aislado porque si vemos el mapa de acá abajo, Yucatán es el único estado del sur que tiene una alta tasa en estos casos. Sin embargo, como vemos en el norte, la mayoría está más pintadito. En especial Durango, también encontramos por ahí en el centro a Morelos. Y pues bueno, como vemos aquí, esto va a ser causado por los hábitos alimenticios de los pacientes, así como de la misma zona y de la calidad del agua que tenemos en esas zonas. Hablando un poquito más sobre Yucatán, que es el estado que sí de por sí resalta, y en la siguiente tabla lo vamos a ver. Se menciona mucho que es por la calidad del agua que ellos tienen en Yucatán, así como el consumo de sales que tienen dentro de su propia dieta, porque ellos manejan también bastantes sales. Le podemos dar a la siguiente, por favor. Y como ven aquí en la siguiente tabla, este va a ser el porcentaje de hospitalizaciones en el total de hospitalizaciones, igual entre 2014 y 2016, en donde Yucatán gana por bastante como el estado con más hospitalizaciones por nefrolitiasis. Aquí cambia un poquito el asunto, ya no va a ser como tal los estados del norte, que aunque sí prevalecen bastante, tenemos otros estados como Tabasco, como Morelos, como ya les había dicho, y pues otros estados que la verdad ahí se van dando paso a paso, ¿no? Aquí lo importante es resaltar la cantidad de casos que tiene Yucatán en cuanto a hospitalizaciones por habitantes y por hospitalizaciones por entidad federativa. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Perdón por el teléfono de mi casa. Y pues bueno, en componentes químicos, ahora sí como tal, como ya nos había mencionado Alex, tenemos aquí diferentes tipos de sales que nos van a causar los litos. En este caso, pues aquí les traigo una tablita en donde podemos encontrar los componentes. El más común, como ya nos había dicho Alex, son los de calcio, tanto el oxalato de calcio como el fosfato de calcio. Pero estos dos también se pueden combinar y de hecho es más común encontrarlos combinados que encontrarlos por separado. Así que vamos a encontrar a la hipocitraturia como una de las causas principales para la formación de cálculos.
Y pues bueno, para que esto se dé, vamos a tener un pH alcalino de la orina. En caso de que los tengamos individualmente, vamos a tener a la hipocitraturia y a un pH ácido, al oxalato de calcio como uno de los principales, y también se va a dar por un abuso de la vitamina C. De ahí vamos a tener el fosfato de calcio, que no va a ser tan común, y se va a dar es característico de la mala absorción. Pasando a estos, que son los más comunes, como ya nos había comentado Alex, el de estrubita, o sea, de fosfato de magnesio y amonia, va a ser el segundo en la lista de los más frecuentes, y se va a dar por una ureasa positiva, como ya nos habían dicho. Tenemos a la gota como uno de los principales factores predisponentes para la formación de nefrolitiasis. Después de ello vamos a tener el ácido úrico, como ya nos habían dicho, que tenemos la hiperuricemia, y obviamente como va a ser ácido, predisponente va a ser un pH ácido en la orina. Y el último, que va a ser el hereditario, que va a ser por cistina, que igual lo vamos a encontrar en un pH ácido. Y abajo les puse la imagen de cómo se vería en microscopio cada uno de los componentes de los litos. Le dan a la siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son la litogénesis, que vamos a encontrar que la litogénesis principalmente se va a dar por sobresaturación, nucleación. Luego vamos a tener la creación de cristales, la agregación de cristales, retención y luego la expulsión. Vamos a empezar hablando sobre la teoría de la saturación, que generalmente cuando tenemos una solución acuosa para una sal única, vamos a considerar saturado cuando alcanza un punto en el cual no es posible volver a disolver más cristales en la sal. Cuando esta concentración sigue incrementando, llega un punto en el cual la sal ya no puede diluirse y se va a llamar sobresaturación, y esta etapa es la que inicia lo que es la formación de cristales y de los cálculos. Vamos a también tener un punto que se llama solubilidad termodinámica, que va a ser el punto en el que se va a llevar lo que es la cristalización. Y frecuentemente sabemos que la orina va a estar sobresaturada de lo que es el oxalacetato de calcio, que puede explicar el por qué el oxalacetato del calcio es uno de los principales formadores de cálculos. Y vamos a tener también que hay algunos factores que van a ayudar a la formación de calcios, de cálculos, y van a ayudar a la sobresaturación, que va a ser el pH y la temperatura. Dependiendo de los cambios que tengan esto, nos van a indicar el tipo de cálculo que se puede dar. Vamos a iniciar con lo que es la nucleación, que como sabemos, para que se forme un cálculo requiere de un núcleo. En un medio urinario en el que favorezca en sí lo que es la precipitación y los factores de recolección con la anatomía y la urodinamia y todo eso. Entonces, vamos a tener que la nucleación es el proceso en el que se van a formar los primeros núcleos de los cristales en las disoluciones puras, en las que están sobresaturadas. Ahora, van a variar también el número de núcleos formados, el tiempo en que transcurre, hasta que llegamos a lo que es la sobresaturación, que vamos a necesitar una sobresaturación constante y una misma concentración de soluto. Entonces, vamos a ver que también van a existir lo que son dos tipos de nucleación, que vamos a tener la homogénea, la cual se da si el proceso ocurre de forma espontánea, y vamos a tener la heterogénea, la cual se da si es que el proceso se debe a partículas diferentes de otro origen o contaminantes que se incorporan a la solución y actúan como núcleos. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que es la teoría de la matriz proteica litogénica, que acerca de esta teoría nos habla de que la mayoría de cálculos poseen lo que es una matriz de tipo proteica que va a favorecer lo que es la nucleación, y los componentes de esa matriz generalmente van a ser la hexosa y la hexosamina. Esta teoría en sí nos va a hablar de que pueden servir como un nido para la agregación de cristales. En general va a ser como un pegamento natural para adherir los que son los pequeños componentes de los cristales e impedir el paso adecuado hacia abajo por las vías urinarias. O sea, estas sustancias nos van a servir para que se empiecen a pegar los pequeños cristales, se forme el cálculo y así evitar que bajen. Ahora, vamos a tener... Néstor, es la siguiente diapositiva. Ok, vamos a tener también lo que es la teoría de la déficit inhibidores,
que la teoría del déficit de inhibidores nos habla de que la orina en sí posee lo que son inhibidores de formación de cristales naturalmente. Generalmente en un medio normal, a pesar de que están sobresaturados, hay ciertos componentes que van a reducir lo que es la formación de cálculos. Al momento de que estos factores desaparecen, empieza a haber una proliferación de sobresaturación y vamos a ver que se empieza la nucleación y empieza el proceso en el cual se desarrollan este tipo de cálculos. Un ejemplo de esto podría ser lo que es la nefrocalcina, que se sintetiza en el túbulo proximal, en la rama ascendente de lo que es la parte de Hemle, y es un inhibidor muy, muy potente de lo que es el oxalacetato. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a tener también la teoría de los inductores de cristalización, que nos dice que un fase cristalina puede servir de un inductor de cristalización de lo que es otra fase. Por ejemplo, para que se den una idea, la brucina puede inducir la nucleación del oxalacetato. O sea, tenemos un factor que nos va a inducir lo que es otra fase. También vamos a tener lo que es en sí ya la cristalización, que es la formación y el crecimiento de cristales, que en esta fase, regresemos, lo que es una vez ocurrida ya la nucleación, ya tenemos los núcleos, algunos de los núcleos pueden continuar su crecimiento si permanece lo que es la orina sobresaturada, lo que quiere decir que los núcleos iniciales pueden crecer generalmente por precipitación de lo que son las sales, y una vez los núcleos ya están formados van a estar rebotando, como si fueran pelotitas, van a estar rebotando y flotando libremente. Ahora bien, bajo ciertas circunstancias, estos núcleos lo que hacen es que en vez de estar rebotando empiezan a formar contactos, generalmente dado por las fuerzas eléctricas y fuerzas químicas que favorecen lo que es la agregación. Y estos agregados pueden crecer lo suficiente para causar lo que es una obstrucción en el túbulo colector. El crecimiento de estos cristales van a depender de algunos elementos fundamentales como son la sobresaturación, la concentración de inhibidores, la estructura del cristal y la velocidad relativa de la solución. Ahora, aquí entra lo que es la teoría de las placas de Randall, que nos indica que los cristales entonces crecen como un cálculo hasta estar clínicamente significantes, por así decirlo, y se anclan a lo que es el epitelio renal. Los cristales, generalmente oxalacetato de calcio, se anclan a áreas de depósito de lo que son fosfatos, que llamamos nosotros placas de Randall, que se encuentran generalmente en la parte de las papilas renales y están compuestas de cristales de apatita. Y al adherirse el oxalacetato de calcio a lo que son las placas, estas van a permitir lo que es su crecimiento hasta que forman un cálculo ya bastante grande y ya significativo. Siguiente. Este es un resumen: la sobresaturación, la nucleación, el crecimiento, la agregación, posterior la retención, hasta que se forma el tamaño, que generalmente está dentro de la teoría que les acabo de explicar, y posteriormente su expulsión, si es que puede, si no es, creo que se puede expulsar hasta 5 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora, estos son algunos tipos algunos tipos comunes de lo que son los litos, que son el oxalacetato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, fosfato de amonio y magnesio y cistina. Esto se los explicó Monse, más o menos la formación anteriormente. Siguiente. Vamos a ver que vamos a tener la litiasis cálcica, que generalmente se da por lo que es hipercalciuria, que representa un aproximado del 80-90% de los casos de litiasis, y esta va a poder dividirse en lo que son 3 situaciones importantes, que la primera va a ser la hipercalciuria absorciva, que en este caso vamos a tener que el ingesta promedio de calcio va a ser entre 900 y 1000 miligramos, o sea, 1 gramo por día, más o menos. Y casi la tercera parte de lo que es esto se va a absorber en lo que es el intestino delgado y se va a excretar alrededor de unos 200 miligramos más o menos en la orina. Ahora, la hipercalciuria de absorción secundaria a un aumento de lo que es la absorción de calcio en el intestino delgado, especialmente en la parte del yeyuno, va a producir lo que es una carga muy grande de lo que es este calcio y va a causar lo que es una hipercalciuria. Vamos a tener que en la hipercalciuria absorciva vamos a tener varios tipos. El tipo 1
es el tipo en el que hay una mayor absorción de calcio intestinal independientemente de la dieta, por lo que incluso aunque nosotros restringamos la dieta, no va a afectar esto. Entonces, tenemos que tener otras medidas de control. El tipo va a tener mayor frecuencia, que se va a dar hasta en un 50% de los pacientes, y es dependiente, porque vamos a encontrar que una restricción de calcio nos va a favorecer bastante. El tipo 3 es secundario a lo que es la fuga renal de fosfatos y se presenta en el 5% de los cálculos urinarios. Generalmente va a haber una reducción de lo que es el fosfato en la sangre, que va a conducir a lo que es un aumento de lo que es la vitamina D, y va a empezar una cascada en la que va a haber un aumento de absorción de calcio en el intestino delgado y un aumento de secreción renal de calcio, y van a formar los litos. Ahora, en lo que es la hipercalciuria resortiva, va a ser, este es un grupo bastante pequeño, si no me acuerdo, desde el 8 al 10% de pacientes más o menos, y generalmente sus pacientes van a sufrir de hiperparatiroidismo. Y este grupo de pacientes con este tipo de cálculos van a predominar lo que son las mujeres. En este tipo hay una mayor producción de lo que es la hormona paratiroidea, generalmente puede ser causado por un adenoma en lo que son las glándulas paratiroides, que conduce a lo que es la hipercalcemia y va a dar un aumento significativo de lo que es la acidificación de la orina y también causa lo que es la nefrolitiasis. Ahora vamos a tener la hipercalciuria renal, que generalmente esta es una falla en la parte del túbulo descendente, que va a causar una pérdida de calcio por la orina, que nos va a llevar a una disminución de calcio sérico, lo que va a provocar un aumento de la hormona paratiroides, que a su vez aumenta la absorción de calcio, que va a crear lo que es los litos. Siguiente, por favor. En la litiasis cálcica por hipersaluria, vamos a tener que esta secundaria, lo que es el aumento del acetato urinario, más o menos mayor a 40 miligramos en 24 horas, y se va a encontrar generalmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o también podemos encontrarlo en pacientes con un estado de diarrea crónico. También se puede dividir en lo que es primaria y secundaria. En este caso, la primaria va a ser generalmente por una enfermedad, lo que es heredada, y se va a deber a una deficiencia enzimática. La verdad no me acuerdo muy bien de la hormona, pero creo que es una carboxilasa. Y esta va a producir igual altas concentraciones de chelacetato. Y la secundaria ya van a ser por causa de algunas patologías como la enfermedad de Clor, mala absorción, entre otras. En la litiasis cálcica por hiporcitruria, vamos a encontrar que el citrato es un inhibidor muy importante de lo que son la urolitiasis, y en este caso, en la nefrolitiasis cálcica por hiporcitruria, que suele relacionarse con lo que es una acidosis tubular tipo 1. Generalmente la tubular tipo 1 es en el túbulo distal, y en este se puede dar un tratamiento como las tiazidas para ayudar. Siguiente, por favor. Las litiasis de ácido úrico, estas igual van a ser poco comunes, van a abarcar menos del 5% de todos los cálculos urinarios y van a encontrarse generalmente en hombres. En las concentraciones, en este caso elevadas de lo que es el ácido úrico en la orina, generalmente se van a dar por una deshidratación o por una ingesta excesiva de lo que son las purinas, y ya podemos hablar de lo que es hiperurisuria cuando tenemos una concentración más o menos que es superior a 800 miligramos en los hombres y 750 miligramos en lo que son las mujeres. Y ya lo que va a determinar que se forme lo que es el cálculo es la sobresaturación de ácido úrico en la orina. Y lo que es la litiasis por estrubina, estos generalmente van a estar compuestos de magnesio y amoníaco fosfato. Y se van a encontrar sobre todo en mujeres. Esos cálculos generalmente son causados por lo que son infecciones y están relacionados con microorganismos que desdoblan lo que es la urea, como el proteus, la pseudomonas, la klebsiella, el micoplasma, y generalmente suelen producirse en un pH urinario alcalino de 7.2 o 7.19 más o menos. Siguiente.
Leas la siguiente, por favor. Y la litiasis por santina. Los cálculos de santina generalmente van a ser por deficiencia de lo que es la enzima santina deshidrogenasa, que es la cual cataliza la oxidación de lo que es la hipoxantina a lo que es la santina, y de la santina a lo que es el ácido úrico. Igual van a ser generalmente el 25% de pacientes con esta deficiencia enzimática van a desarrollar lo que es la litiasis por santina. No todos los pacientes van a desarrollarlo. Y esos cálculos tienen que ser al momento de explorarlos radiolúcidos y de color amarillo. Y la litiasis por cistina, la cistina es la heredada, la clásica heredada, que es autosómica recesiva, y es causante de menos del 1% de lo que son los cálculos urinarios. Lo que la cistina que se tiende a excretar es de aproximadamente de 250 miligramos por día, lo que produce una sobresaturación constante, y a medida que el pH sube de 7, la cantidad de cistina aumenta de manera exponencial. En sí, es una enfermedad que afecta al transporte de lo que es la membrana de aminoácidos, que hace que haya una pérdida renal principalmente de lo que es astina y ornitina, y es lo que va a causar lo que es la litiasis. Siguiente. Bueno, pues Yo creo que lo vamos a dejar ahí, doctores, porque ya van a dar las 12 y no quiero, no quiero intervenir en sus actividades. Entonces lo dejamos ahí, doctores, y nos vemos mañana. Que tengan excelente resto de día. Gracias, Doc. Gracias.